Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez. Yo soy residente del segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado de la rotación es el doctor John Freddy Nieto. Él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy, el tema que vamos a discutir es enfoque del paciente con hematuria. Entonces, lo primero, al tener un paciente que tiene la orina roja, es saber si en realidad es hematuria, si la hematuria es micro o macroscópica, si es glomerular o no glomerular y cuándo y cuáles imágenes son las que están indicadas para cada paciente. La definición entonces es una cantidad de sangre anormal en la orina y ya la hematuria puede ser macroscópica o microscópica, macroscópica cuando se detecta por el ojo humano, pero esto es importante porque no se correlaciona el color con la cantidad de sangre, ya que solo 1 mililitro de sangre puede teñir hasta 1 litro de orina. Es microscópica entonces cuando no se ve por el ojo humano, pero sí la podemos detectar por medio de las tiras reactivas o por el sedimento urinario. Y la definición es cuando hay presencia de 3 o más eritrocitos por campo AP. En cuanto a las macroscópicas, es importante que siempre es significativa y siempre las deberíamos de estudiar. Hay cosas importantes o causas que hay que descartar porque no toda orina roja o marrón, café o color Coca-Cola vamos a hacer hematurias. En realidad hay muchas condiciones como la mioglobinuria, la hemoglobinuria, algunos medicamentos y alimentos que pueden dar ese aspecto macroscópico en la orina y en realidad no ser hematuria. Es importante en cuanto a las hematurias macroscópicas que conllevan un mayor riesgo de malignidad, más o menos del 15 al 30% versus un 2 al 10% de las hematurias que son microscópicas. Y algo muy característico es cuando las hematurias tienen coágulos, ya que son exclusivas de la alteración de la vía urinaria. No hay sangrados glomerulares que tengan coágulos y ya les voy a mencionar pues como los mecanismos fisiopatológicos de esta razón. Entonces, lo que debemos descartar cuando hay orina pigmentada es que no hayan pigmentos alimentarios como por la remolacha y los arándanos, esto se llama bituria, pigmentos endógenos como la hemoglobina, la mioglobina, las porfirias o los medicamentos rifampicina, metronidazol, fenildiona que son tan utilizados en nuestro medio. La microscópica, entonces, ya les había dicho la definición que es más de 3 eritrocitos por campo AP, muchas veces puede ser transitoria y que se encuentre de manera incidental, pero aunque sea transitoria, debe ser estudiada. Y sobre todo si hay factores de riesgo para malignidad que más adelante les voy a mencionar, porque así sea transitoria y sea microscópica, si hay factores de riesgo se debe estudiar por la posibilidad de que el paciente curse con alguna malignidad. En cuanto a la epidemiología, entonces la prevalencia varía dependiendo de la edad, del género, si el paciente tiene factores de riesgo, si fueran fumadores o no eran fumadores, y va a variar más o menos entre el 3 al 20%. Eso quiere decir que más o menos 1 de cada 5 personas va a presentar hematuria en algún momento de su vida. El riesgo de padecer una enfermedad neoplásica entonces va a depender de la edad. En algunos estudios mencionan 35 y en otros 40 años, pero más o menos aquí podemos ver que en los pacientes que tienen menos de 40 años el riesgo puede ser tan bajo como el 0%, pero en hombres mayores de 40 años puede ser del 3.4% y el riesgo de malignidad en las mujeres mayores de 40 años puede ser tan alto como 8.3%. Por lo general, la hematuria no es una urgencia, a menos de que sea tan intensa que tenga coágulos que puedan llevar a una obstrucción de los uréteres, que puedan causar retención urinaria o que la pérdida de sangre sea tan masiva que pueda llevar a la anemia. Por lo general, entonces es benigna y sobre todo en pacientes jóvenes y no hay pues como una urgencia de hacer estudios en estos casos. En los pacientes que tienen mayores de 35 años y que es transitoria, como les mencioné, solo ser mayor de 35 años es un factor de riesgo. Entonces, así tengo una hematuria transitoria,
hay que estudiar a los pacientes y sobre todo si es persistente, que es cuando se le haga un uroanálisis a las 6 semanas, persista pues con el hallazgo de la hematuria. En cuanto a las etiologías, entonces hay muchas causas de hematuria. Entre ellas las más frecuentes va a estar las infecciones del tracto urinario, la hiperplasia prostática benigna, los cálculos urinarios, el cáncer de vejiga o las enfermedades renales. Miren que hasta el 43 al 68% de los casos la etiología va a estar desconocida, y algo importante es que en estas infecciones del tracto urinario se va a ver una hematuria que puede ser transitoria. Lo importante entonces es que el paciente que tenga síntomas compatibles con hito y que tengan hematuria, después de haber terminado el tratamiento antibiótico, se debe repetir un uroanálisis a las 6 semanas con el fin de evaluar si es persistente esta hematuria y si requiere pues estudios adicionales. En cuanto a la hiperplasia prostática benigna, entonces es una causa que, como vemos, es frecuente, se da por ese aumento de la masa prostática y por eso hay una neovascularización. Esos vasos son más frágiles y por eso se causa la hematuria, pero algo importante es no quedarse con el diagnóstico de que el señor tiene una hematuria por hiperplasia prostática benigna, porque como son pacientes hombres de edad avanzada y pueden tener otros factores de riesgo, hay que descartar que el paciente no tenga una malignidad antes de atribuir esa hematuria a una hiperplasia prostática benigna. Ya pasando a las enfermedades renales en sí, sobre todo a las glomerulares, entonces hay unas etiologías como la nefropatía por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, las nefritis hereditarias como el síndrome de Alport y las glomerulonefritis focales leves, que pueden ser como las causas más frecuentes de hematuria glomerular. En cuanto a la parte anatómica, entonces también lo podemos dividir las causas según si el problema o la etiología se origina a nivel renal. Entonces puede ser por masas renales, ya sean benignas o malignas, las causas glomerulares que les acabo de mencionar, si hay pielonefritis, hidronefrosis, si hay hipertensión maligna. Y algo muy importante, no olvidar el embolismo o los trombos de la vena renal y la necrosis papilar, sobre todo en la anemia de células falciformes. Ya cuando pasamos al uréter, entonces aquí pueden haber causas como malignidad, cálculos, algún pólipo fibroepitelial o estenosis que puedan llevar a la hematuria. Y en la vejiga también puede haber malignidad, radiación, cistitis, y en la parte de la uretra prostática, como les mencioné, la hiperplasia prostática benigna, pero no olvidar el cáncer de próstata, algunos procedimientos, el cateterismo que haya sido traumático o la uretritis. Hay unas causas que pueden afectar tanto el sistema superior como inferior, como algunas infecciones fúngicas, la malignidad, la urolitiasis, la tuberculosis, la esquistosomiasis, la hematuria inducida por el ejercicio, que pueden dar hematuria a cualquier nivel, al igual que la anticoagulación, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Las causas también las podemos ver según la distribución de la edad. En los pacientes más jóvenes podemos encontrar hematurias transitorias e incluso inexplicadas. Pueden ser por infecciones del tracto urinario a lo largo de toda la vida. Y miren que ya a partir como de la infancia se puede dar hematurias por trauma, por ejercicio, por anemia de células falciformes, y a medida que va avanzando en edad, la endometriosis es una causa en las mujeres cuando tienen hematurias que son cíclicas. La enfermedad glomerular pues puede ser transversal a cualquier edad, y ya en pacientes de edad avanzada puede haber hiperplasia prostática benigna o cáncer, ya sea de la vejiga, del riñón o de la próstata. Para resumir entonces grande, las etiologías las podemos dividir en glomerulares y en no glomerulares. Las glomerulares, las 4 que les mencioné anteriormente, y en las no glomerulares se pueden dividir en altas. Las más importantes va a ser la nefrolitiasis, la pielonefritis, la poliquistosis, el carcinoma o el trauma renal, y no olvidar en nuestro medio la tuberculosis renal. Y en las bajas, la cistitis, la prostatitis, el adenocarcinoma de próstata.
Entonces, cuando tenemos un paciente con hematuria, lo primero es hacer una historia clínica juiciosa, un examen físico, evaluar la tasa de filtración glomerular y el sedimento urinario en búsqueda de otras causas que nos orienten a una hematuria glomerular y finalmente saber cuáles imágenes diagnósticas vamos a hacer. Entonces, iniciando con la historia clínica, hay que preguntarle al paciente si tiene síntomas irritativos urinarios que nos sugieran que el paciente tiene una infección del tracto urinario y como les había mencionado hay que repetirlo a las 6 semanas para saber si es persistente. Ojo con los pacientes que tienen factores de riesgo, un hombre que tiene más de 35 años y que hace infecciones recurrentes, eso no es normal y puede ser una manifestación de malignidades vesicales. La historia de que el paciente tenga infecciones respiratorias y cada que hace infecciones respiratorias, a veces gastrointestinales, después tienen una hematuria, es muy sugestivo de las nefropatías por IgA, pero hay que tener en cuenta que si el paciente tiene síntomas respiratorios y también tiene hematuria, no se nos vaya a pasar por alto un síndrome pulmón-riñón. Se debe preguntar también por la historia familiar, a ver si hay historia de nefritis hereditarias, de anemia de células falciformes o de enfermedad poliquística renal. Y en el interrogatorio también debemos evaluar si el paciente tiene dolor en la fosa renal que se irradia a la zona inguinal, pensando en cálculos renales y también se puede dar pues la necrosis papilar. Se debe preguntar e interrogar si el paciente tiene manifestaciones prostáticas, si tiene pujo, goteo postmiccional, que sean sugestivos de una hiperplasia prostática benigna, pero como les mencioné, estos pacientes por lo general ya tienen factores de riesgo, son pacientes de edad avanzada, entonces hay que estudiar otras causas antes de atribuirlo a una hiperplasia prostática benigna. Eso es muy importante, los trastornos de la hemostasia y la anticoagulación, porque en muchas ocasiones escuchamos que el paciente tiene hematuria porque está anticoagulado, pero en realidad se debe buscar la causa de esta hematuria, ya que hasta en el 81% de los pacientes tiene una causa urológica identificable que explica esa hematuria. Si uno tiene un epitelio íntegro, no tiene por qué sangrar si está anticoagulado. Entonces, en esos pacientes hay que buscarle la etiología y no decir que solamente es porque está anticoagulado. La hematuria, cuando es cíclica en las mujeres, buscar que no tengan endometriosis, pero también algo importante es buscar, pues asegurarse y explicarle a los pacientes cómo tomar una muestra adecuada de orina. Y por último, buscar si el paciente tiene enfermedad de células falciformes, aunque por lo general esos pacientes ya llegan a la adultez con el diagnóstico. El sitio de residencia también es muy importante en la historia clínica. En nuestro país debemos buscar la tuberculosis, también la esquistosomiasis. Entonces, un paciente que tenga piura estéril, que tenga hematuria, que no se nos pase buscarle tuberculosis renal y algunos medicamentos. Ya cuando hicimos todo ese interrogatorio, vamos a pasar al examen físico. Entonces, podemos encontrar varios hallazgos que nos vayan enfocando en la etiología del paciente. Entonces, primero, pues los signos vitales, mirar si el paciente tiene alguna signos de hipertensión arterial, en búsqueda pues, de nefropatía, si tiene edemas, si tiene en la piel, si tiene púrpura, angioqueratomas, exantemas, equimosis, en los ojos si hay alguna normalidad de la córnea o el cristalino, si tiene focos infecciosos en el corazón, si tiene soplos en busca de endocarditis. Recordemos que una causa de síndrome nefrítico, que es una causa de hematuria, puede ser la posinfecciosa y entre ellas la endocarditis. Si hay masas lumbares o globo vesical o si hay al tacto rectal un crecimiento prostático, todo esto se debe buscar al examen físico. Entonces, cuando tenemos el paciente, lo primero que debemos decir es si de verdad es una hematuria o si simplemente es una orina que está pigmentada. Lo primero entonces es hacer la tirilla, pues la tirilla tiene una muy buena sensibilidad porque detecta hasta 1 o 2 hematíes, pero es un método semi-cuantitativo. Hay muchos falsos positivos que pueden dar pues la tirilla, como el semen, la mioglobina, un pH alcalino, algunas bacterias, y cuando hay hemoglobina o mioglobina,
pueden ser falsos positivos. Y un falso negativo muy mencionado en la literatura es el uso de grandes cantidades de ácido ascórbico. Siempre el uroanálisis o la tirilla se debe confirmar con un sedimento. Entonces, si un paciente tiene una tirilla reactiva positiva para hematuria, se debe solicitar un sedimento urinario con el fin de confirmar. Si hay más de 3 eritrocitos por campo de alto poder, se confirma pues que es una hematuria. Entonces, cuando el paciente llega con una orina roja o café, entonces lo primero es centrifugar la orina. Si el sedimento es rojo, eso es una hematuria, pero si el supernadante es lo que queda rojo, entonces se debe hacer la tirilla. Si la tirilla da positiva, entonces puede ser mioglobina o hemoglobina, y ya dependiendo del color del plasma, si es claro es mioglobinuria y si es rojo es hemoglobinuria. Si esta tirilla dio negativa, entonces eso no es una hematuria, puede ser otros pigmentos como la remolacha, las porfirias o la fenazopiridina. Recordar entonces que hay medicamentos como la doxorubicina, la desferoxamina, el ibuprofeno, la nitrofurantoína, la rifampicina, que pueden causar que uno tenga una orina roja y que son pues negativos a la tirilla. También las comidas y también los pigmentos biliares. Recordemos que la coliuria se puede pues malinterpretar como una hematuria, la melanina, la porfiria, la metamoglobina. Entonces son causas que debemos descartar en los pacientes que tienen orina roja por medio de este algoritmo al hacer la centrifugación. Cuando usted ya definitivamente dice, sí, esto es una hematuria, no es un pigmento, entonces el paso siguiente es decir si es una hematuria micro o macroscópica. Es macroscópica entonces cuando se ve por el ojo humano, y la microscópica, como ya les dije, definida por más de 3 eritrocitos por campo. Después de que dije si es una hematuria y la he dividido en micro macroscópica, el siguiente paso es dividirla si es glomerular o extraglomerular, ya que las causas y el tratamiento van a ser muy diferentes. Entonces, las causas o la manera de definir qué es extraglomerular, por ejemplo, en el color. Cuando es extraglomerular va a ser roja o rosada, y cuando es glomerular puede ser ya más café o más color Coca-Cola. Recuerden entonces que los coágulos pueden estar presentes en el extraglomerular, pero en la hematuria glomerular no hay coágulos. Eso es importante porque la hemorragia glomerular por lo general es una hemorragia que es capilar difusa. Entonces, en realidad son mínimas cantidades de sangre y es poco probable que se forme un coágulo. Además, que hay en el glomérulo hay uroquinasa, que también hace que no haya formación de coágulos. Entonces, en la glomerular, aparte de los coágulos, también debemos evaluar si el paciente tiene proteinuria. Entonces, si un paciente tiene más de 500 miligramos al día o un aumento en la creatinina o hipertensión, estas son causas que nos pueden sugerir que sea más glomerular que extraglomerular. Y ojo con la morfología de los eritrocitos que les voy a mencionar. También si hay cilindros eritrocitarios, eso es muy patognomónico de una hematuria glomerular, pero que no los haya tampoco descarta que sea una hematuria glomerular. ¿Cuáles son las limitaciones de esta morfología de los eritrocitos? Y es que es subjetivo, algunos profesionales no tienen pues como la suficiente experiencia, se necesita un microscopio de contraste para ver los acantocitos sobre todo, pero pues en términos generales podemos hacer esta diferenciación pues con lo que tenemos disponible en nuestro medio. Entonces, la uroquinasa y el factor activador que les había mencionado son lo que no generan que en la glomerular hayan coágulos. Lo que vamos a ver entonces es los eritrocitos dismórficos. Hay varios puntos de corte, 40 puede ser uno pues bien aceptado, pero en realidad hay diferentes y va a variar según la sensibilidad y la especificidad. Pero miren que con los acantocitos no se necesita un valor tan alto, solo con 5% los acantocitos son estos.
solo con 5% ya hay una sensibilidad del 52% y una especificidad del 98%. Entonces miren que no es muy sensible, sobre todo también por lo que les mencionaba que se requiere ese microscopio de fase de contraste, pero sí es muy específico cuando usted encuentre acantocitos. Y el cilindro hemático, si es pues solamente con uno, usted ya puede hacer un diagnóstico de hematuria glomerular. Los cilindros hemáticos se suelen ir a los extremos de las placas en el microscopio, entonces es algo importante tener en cuenta de que los que procesan la muestra busquen en toda la placa y sobre todo en los extremos. Entonces, cuando ya dije que la tirilla es positiva, le hago un uroanálisis, lo repito a las 6 semanas pues para saber si es persistente, entonces ya puedo decir si es negativo, entonces no requiere pues evaluaciones adicionales. Pero si sí es positivo, a las 6 semanas vuelve a tener más de 3 eritrocitos por campo de alto poder, entonces nos vamos a hacer toda la historia clínica que ya mencionamos ahorita. Y si algo de esto es positivo, entonces ya evaluamos la función renal, esos eritrocitos, si hay eritrocitos dismórficos, si hay cilindros eritrocitarios y si hay proteinuria. Algo importante de la proteinuria que se me olvidó mencionarles es que si, por ejemplo, un paciente tiene proteinuria ya de larga data porque tiene una nefropatía diabética, pero nunca había tenido hematuria, y en este momento empieza a tener hematuria, no necesariamente es una hematuria glomerular. Entonces, cuando mencionamos en esta diapositiva que por lo general hay proteinuria en la glomerular, tiene que haber una relación temporal del inicio de la hematuria con la proteinuria. Si ya era algo preexistente de su proteinuria, entonces se debe evaluar como un paciente que tiene una hematuria de inicio reciente, independiente de que tuviera esa historia de proteinuria. Si tiene alguna de estas cosas, entonces decimos que es una hematuria glomerular, y si no tiene nada de estas cosas, entonces es para referir a urología. Cuando es una hematuria glomerular, entonces hay que referirlo a nefrología. En cuanto a la hematuria ya glomerular, entonces hay que recordar el síndrome nefrítico. Por lo general tiene un inicio abrupto, puede tener edemas, aunque es más del síndrome nefrótico, pero también se puede dar. La presión arterial va a estar elevada, puede haber proteinuria, pero también va a ser más común en el nefrótico, pero la puede haber. Miren que la hematuria es pues mucho más frecuente en el nefrítico que en el nefrótico. Pueden haber cilindros eritrocitarios y pues la albúmina va a estar normal. Algo importante entonces de estos síndromes nefríticos es como recordar las causas. Acá tenemos las glomerulonefritis postestreptocócicas, podemos tener las posinfecciosas por endocarditis o abscesos, las nefropatías por IgA o la nefritis lúpica. Esto lo vamos a ver pues más adelante en otros seminarios, pero pues una aproximación inicial puede ser con el complemento. Ya en estos que dijimos sí tiene una hematuria glomerular y lo evaluamos, entonces está indicado hacer una biopsia renal cuando hay proteinuria, hay elevación de la creatinina sérica y hay hipertensión de inicio reciente. Estas sobre todo son las indicaciones. En los pacientes que tengan una hematuria glomerular aislada, pues no está indicado hacerle una biopsia renal, ya que hacerla no va a cambiar el manejo en estos pacientes. Entonces, si solo tiene hematuria aislada, no hay que realizar la biopsia renal, pero si está asociado a proteinurias, le está elevando la creatinina, tiene hipertensión, sí está indicada hacer la biopsia. Ya pasando al otro lado, cuando no es una hematuria glomerular, entonces, lo primero que nos debemos preguntar es si este paciente cursa con o tiene probabilidad de tener malignidad. Entonces, los factores de riesgo para que un paciente tenga malignidad es la edad mayor de 35 años, que tengan historia de tabaquismo, que tengan exposición ocupacional a algunos químicos o colorantes como los bencenos o las aminas aromáticas. Si hay historia de hematuria macroscópica, los pacientes de sexo masculino, si tienen historia de cistitis, de irradiación pélvica, si hay historia de exposición a ciclofosfamida, cuerpos extraños crónicos, exposición a ácido aristolóquico o abuso de analgésicos, entonces los pacientes tienen un factor de riesgo para tener malignidad y ya les vamos a hacer pues como un estudio diferente.
Esos factores de riesgo son importantes porque si usted no tiene ninguno de estos factores de riesgo, la probabilidad o la incidencia de que haya una neoplasia va a ser del 0,1 al 2%, pero si usted tiene dos de alguno de estos factores de riesgo, va a tener un 11% de probabilidad de que la hematuria se explique por malignidad. Entonces, cuando vamos a evaluar esos factores de riesgo, también debemos evaluar si el paciente tiene alguna contraindicación para hacerle radiación, si tiene alergia a los medios de contraste o si tiene insuficiencia renal, porque aquí ya vamos a empezar a hablar de las imágenes y necesitamos definir cuál es la imagen más apropiada para este paciente. Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo de malignidad y tiene insuficiencia renal o tiene pues alergia a la radiación, al medio de contraste, perdón, entonces vamos a hacerle algunas imágenes como la resonancia magnética, también se le puede hacer una ecografía renal y hacer pues la remisión a urología. Pero si el paciente tiene muy alto riesgo de malignidad y tiene una buena función renal, no tiene alergia al medio de contraste y no tiene contraindicación para la radiación, entonces el método preferido va a ser una urografía por TAC y también pues remitirlo a urología. Los pacientes para evaluar el tracto urinario inferior también deben ser llevados a cistoscopia y ya pues si estos estudios dan positivos se deben tratar y si dan negativos entonces se le debe hacer un seguimiento a este paciente con evaluaciones más o menos cada 3 a 5 años en evaluaciones anatómicas. Entonces ya, ¿qué imágenes vamos a hacer en estos pacientes? Entonces, hay que evaluar el tracto alto y el tracto bajo. Entonces, en el tracto alto se le debe evaluar a todos los pacientes y el tracto bajo a los que tengan riesgo de cáncer vesical, que este es con la cistoscopia. Entonces, este algoritmo me pareció muy interesante. Esto es lo que ya hemos mencionado durante toda la charla. Cuando llegamos a este punto, que ya dijimos que no es glomerular, confirmamos la hematuria, entonces vamos a buscar qué imagen se le va a hacer. Si el paciente está, pues sí, hay que buscar si está embarazada, si es joven, si ha sido llevado a múltiples tomografías o está contraindicado el contraste intravenoso. Si alguna de estas es positiva, entonces el paciente debe ser llevado a una ecografía o una resonancia o una orografía intravenosa, pero si no tiene ninguna de estas, entonces este va a ser nuestro método preferido para el enfoque que vamos a hacer en adelante. Entonces tenemos esta urografía por TAC, que es el que les digo que es el estudio de elección, combina una fase que es contrastada y una fase no contrastada. Entonces, en la fase no contrastada nos ayuda a diagnosticar hidronefrosis y cálculos urinarios, pues como un UroTAC, normal que simple. Pero después va a tener una fase contrastada que nos va a ayudar a mirar alteraciones uroteliales, defectos de llenado, pues buscando pues como lesiones neoplásicas. Recordar entre las contraindicaciones, si está embarazada, porque hay que realizar la ecografía, si hay mucho riesgo de radiación, si tiene alguna contraindicación para el contraste o incluyendo la insuficiencia renal, entonces no se realiza sino que tenemos esta opción que es hacer una ultrasonografía. Obviamente va a tener un rendimiento menor, menos sensible para detectar carcinoma uroterial, tiene una sensibilidad del 50%, pero tiene una buena especificidad, pero hay que recordar pues que es operador dependiente. Tenemos también entonces en esos pacientes que no podemos hacer la urografía por TAC, la urografía por resonancia magnética es menos sensible para detectar lesiones uroteriales y cálculos que sean no obstructivos, es menos disponible, pero es la alternativa que tenemos en el paciente que no le podemos dar un contraste yodado. Para evaluar, eso era para evaluar el tracto superior. Para evaluar el tracto inferior, entonces tenemos la cistoscopia, sobre todo en estos pacientes que les digo que tengo un factor de riesgo para un cáncer vesical, va a tener una visualización directa de la uretra anterior, posterior de la vejiga, entonces va a ser pues una herramienta muy importante. Todos los que tengan factores de riesgo, entonces se les debería de realizar la cistoscopia y aquellos que tengan coágulos también se les debe realizar cistoscopia. Entonces, esta diapositiva resume pues como muy bien lo que les acabo de decir. Entonces, la imagen va a depender si es una hematuria macroscópica, ojalá hacerle un UroTAC y remisión a urología para hacerle la cistoscopia. Entonces, recordemos aquí que sería la urografía por TAC
uroTAC es solo simple y la urografía por TAC es simple y contrastada. Si es microscópica, tener una hematuria microscópica no descarta que el paciente pueda tener una malignidad, y eso es muy importante. Entonces, si hay factores de riesgo para enfermedad maligna, si sea microscópica, se debe hacer exactamente el mismo paso diagnóstico, y si el paciente no tiene, pues no tiene factores de riesgo de malignidad y tiene una hematuria microscópica, no hay que hacerles imágenes, se puede hacer vigilancia. Y si en algún momento presenta algún factor de riesgo, se le hacen otros estudios. A las embarazadas la ecografía entonces va a ser de elección, y aquellos que no se puede usar el contraste, entonces realizar la resonancia. Después de haber hecho todo este algoritmo diagnóstico que ya hicimos, hay algunos pacientes que van a quedar con una hematuria inexplicada. Sobre todo son estas las causas de hematuria inexplicada: la enfermedad glomerular, la IgA, la membrana basal delgada, el Alpert y la mesangioproliferativa. Como les mencioné en las indicaciones de biopsia renal, cuando usted tiene una hematuria aislada y no tiene proteinúria, elevación de creatinina, hipertensión, no hay necesidad de hacer biopsia renal, pero en algunos estudios han hecho biopsia renal en ese tipo de pacientes, y lo que más encuentran pues son como este tipo de enfermedades. También hay una enfermedad que se llama hipercalciuria, hiperuricosuria. Es una enfermedad familiar, sobre todo les da urolitiasis. También está el síndrome de cascanueces. Ese se hace el diagnóstico con un Doppler venoso. Es una compresión de la vena renal por la aorta y la mesentérica superior. O buscar también malformaciones arteriovenosas o este síndrome que es el dolor lumbar hematuria. Ya, finalmente, a manera de conclusión, les voy a mostrar este algoritmo que resume de manera muy adecuada todo el seminario. Entonces, lo primero es mirar que sí sea una hematuria, que la cintilla sea positiva. Para el grupo hemo, siempre se debe confirmar con un sedimento urinario que haya más de 3 eritrocitos por campo alto poder. Si esto es positivo, sí tiene una hematuria, y si no, tiene falsos positivos, y buscar todos los pigmentos endógenos y exógenos que pueden dar falsos positivos. Si tiene una hematuria, entonces empezamos con la historia clínica. Si tiene signos de pues, dolor en el flanco, la irradiación, hay que buscar que el paciente no tenga nefrolitiasis. Acá la imagen de elección va a ser el uroTAC. Y si no tiene esto, entonces nos vamos a ir a buscar si tiene signos de una infección urinaria. Si tiene infección urinaria, entonces trátela, pero recuerde a las 6 semanas volverla a hacer un uroanálisis. Si la hematuria es persistente, entonces váyase a buscar y estudiar la hematuria, y si no es persistente, solamente fue la infección urinaria y ya. Cuando ya decimos si tiene una hematuria, no fue por nefrolitiasis, no fue por ITU, entonces vamos a mirar si es microscópica o macroscópica. Entonces, si es macroscópica, entonces debemos mirar si hay coágulos. Recordemos que cuando hay coágulos, el paciente pues tiene riesgo de presentar alguna obstrucción del tracto urinario. Entonces, aquí ya debemos ordenar pues alguna imagen y una remisión a urología. Si la hematuria es microscópica, entonces lo que vamos a evaluar es si hizo ejercicio, si tuvo trauma, si hay menstruación. Si cualquiera de estas, entonces se debería de repetir a las 6 semanas, y si es persistente o no tiene alguna de estas, entonces nos vamos a ir a mirar si es glomerular o no glomerular. Entonces vamos a cuantificar las proteínas, a mirar si los eritrocitos son dismórficos, si hay cilindros eritrocitarios, hipertensión, edema, que nos sugieran causas glomerulares. Y en caso de que sí sugieran causas glomerulares, remitimos a nefrología, recordar las indicaciones de biopsia renal. Y si el paciente tiene factores de riesgo para una neoplasia, que ya los mencionamos, entonces se debe elegir la imagen más adecuada, como ya les mencioné a lo largo de la charla, según si es una paciente en edad fértil, hay que hacerle un test de embarazo, y ya vamos a definir si le hacemos la TAC, la remisión a urología, o si no se puede realizar una resonancia magnética o una ecografía renal. Muchas gracias.